Hola chicos, hoy vamos a ver una introducción a lo que es la programación orientada a objetos y para este tipo de programación partimos de la siguiente premisa. Cuando queremos modelar el funcionamiento de un objeto, modelar el uso de un objeto, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. La información que va a manejar, los datos, la característica que va a tener dicho objeto y el funcionamiento, la operación sobre dicho objeto. Por ejemplo, si tuviéramos que modelar un televisor, como datos, como características del televisor, podríamos decir es el tipo de pantalla, el tamaño de la pantalla, eh, la cantidad de altavoces que tuviera y sus características. Y su funcionamiento sería eh, encender el televisor, apagar el televisor, cambiar de canal, cambiar de sistema de entrada. Entonces, en el mundo de la programación orientada a objetos nos encontramos con esas dos grandes consideraciones. Los datos o características del objeto, lo cual nosotros vamos a llamar atributos, y la operación y funcionamiento, acción sobre dicho objeto, que nosotros vamos a llamar los métodos de un objeto. Para el ejercicio de hoy les voy a proponer hacer modelar el funcionamiento de una máquina expendedora de bebidas. Es decir, esas máquinas que ponemos una moneda y nos da una lata de bebida. Y para esta situación voy a tener en cuenta que, que dicha máquina maneja como dato propio de la máquina, maneja un stock, es decir, cuántas latas lleva dentro. De alguna manera se le puede establecer el precio al cual se vende la lata y, y la máquina también va a tener en cuenta cuántas latas va vendiendo desde que está puesta en marcha, ¿sí? Entonces, bueno, voy a crear un nuevo proyecto de tipo Java, Java Application, Next, proyecto máquina de bebidas. No le voy a crear main class. No voy a hacer create main class. Así puedo hacer las clases que yo desee sin que esté predefinida una. El de primeros programas lo achico o lo puedo cerrar si no lo quiero más. Hacemos un close y el proyecto se va. Bueno, vamos a crear un package, new package. Y el modelo que les voy a presentar va a ser con este modelo de programación en objeto con dos archivos. Un archivo que va a ser el molde para crear máquinas de bebida y un segundo archivo que va a ser un programa para poder crear las máquinas y probar el molde en cuestión. Entonces vamos a hacer esto que yo denomino el molde para crear máquinas de bebida. Una especie de analogía como cuando éramos chicos y hacíamos galletitas con los moldes de plástico o de acero inoxidable con formas de animalitos o lo que sea. Bueno, esto es un programa que vamos a hacer ahora, un archivo, una clase de Java que va a servir como molde para crear máquinas de bebida, ¿sí? Entonces Java class, máquina de bebida, finish, el nombre de la clase, recuerden primera letra en mayúscula, y aquí entonces tenemos el archivo. Borro los comentarios. Muy bien, entonces lo primero que vamos a definir dentro de la clase son los datos, o mejor dicho, atributos que va a manejar una máquina, cualquier máquina que fabriquemos con este molde, ¿sí? Entonces definimos esos atributos como si fueran variables y funcionan igual que variables, pero
la llamamos atributos. Entonces vamos a crear la variable stock de tipo entera, la variable cantidad vendida también de tipo entera, y la variable precio de tipo float. Repito, estoy definiendo los tres atributos o tres datos que va a manejar. Se hace como si fueran variables: int stock, int cantidad vendida, float precio. Adelante le ponemos private, que esto define el ámbito de visibilidad de estos atributos o de accesibilidad, ¿sí? Un atributo privado es un atributo que solo puede ser usado dentro de este archivo que estamos definiendo aquí, no va a poder ser usado desde afuera. Y esa es una característica de la buena programación orientada a objetos. Cuando hacemos orientación a objetos lo podemos hacer con un buen diseño o con un diseño más libre y desprolijo. El buen diseño nos indica que los atributos deben ser privados. A continuación vamos a crear todos los métodos, a partir de aquí todos los métodos que queramos, todos los subprogramas, todos los procedimientos y funciones que queramos, pero en programación orientada a objetos se llaman métodos. Esos subprogramas se llaman métodos. El método void main, que ya hemos visto, también es un método, es un subprograma. Aquí no va a llevar ese método por ahora. Entonces, el primer método que vamos a crear es el constructor. El método constructor es el método que se va a ejecutar automáticamente cuando creemos un objeto de esta clase. Entonces, public máquina bebida, y el método constructor tiene como característica que lleva el mismo nombre que la clase. Fíjense, aquí puse máquina bebida, que es exactamente el mismo nombre que el class que estamos definiendo aquí arriba, ¿sí? Y yo voy a querer que cuando se ejecute este método enviarle dos datos. Yo voy a querer enviarle el stock inicial que de latas para la máquina, y voy a querer enviarle el precio unitario de las latas. Como quiero que este método reciba información para que la utilice adentro, aquí entre paréntesis voy a poner los dos receptores de dicha información. Como el stock es un dato entero, yo voy a poner una variable que reciba ese primer dato. Y como el precio es un dato de tipo float, voy a poner una segunda variable que reciba el dato. Ahora sí pongo llave de apertura del método y estoy listo para definirlo. Método constructor, repito, se va a ejecutar cuando creemos el objeto, automáticamente se va a ejecutar este método, y aquí estoy poniendo que st es una variable que va a recibir un dato, que va a ser el stock de la máquina, y pre va a recibir el precio unitario de cada lata. Lo que pasa es que como funciona como una variable, este de pre, adelante tengo que poner de qué tipo es, y como st funciona como una variable, adelante tengo que poner de qué tipo es esta variable. Aclarado esto, hacemos una salvedad. No es una variable, aunque funcione igual, sino que aquí se llama técnicamente parámetro. Cuando en un método o subprograma ustedes agregan algo ahí entre paréntesis, lo que están agregando son parámetros. Los parámetros sirven para recibir información que será usada aquí en el método. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer uso vamos a desarrollar el código para este método, ¿sí? De manera que cuando fabriquemos una máquina de bebidas, ¿qué queremos? Que se establezca el stock. Entonces al stock le asignamos el dato que le va a llegar, y al precio, al atributo precio, le asignamos el dato que le va a llegar por parámetro. Entonces, prolijemos un poco.
Este dato que le va a llegar, y lo estoy usando acá, se lo voy a asignar al atributo stock, que es este mismo de acá. Y el precio que le voy a enviar, lo estoy usando acá, se lo voy a cargar al atributo precio, que es el mismo atributo que tenemos acá. Y la cantidad vendida de una máquina que está siendo creada es nada, porque recién la estamos creando. Por lo tanto, dicho atributo lo igualamos a 0, ya que una máquina recién creada no puede haber vendido nada. Luego vamos a hacer el método que me permita consultar cuántas latas le quedan a la máquina. Método para consultar cuántas latas le quedan a la máquina. Entonces digo public, la cantidad de latas que le queda a una máquina la tengo en el stock, aquí. Entonces voy a hacer un método que me informe el valor de ese atributo. Public int get stock. Abro llave y digo return stock. Lo que estoy diciendo es que cuando se ejecute el método getStock me retorne al programa que lo esté solicitando este atributo, que es este atributo, ¿sí? El atributo stock, que ya va a tener vida en ese momento, ¿sí? Y voy a hacer un método más, que es el método de la acción de comprar, ¿sí? Public void comprar. ¿Cómo vamos a hacer para cuando alguien quiera hacer una compra en esta máquina? Bueno, antes de entregar la lata, porque aquí tenemos que entregar una lata, preguntemos si hay latas existentes, ¿sí? Entonces, si el stock es mayor que 0, perdón, mayor que 1, vamos a poner, no, mayor a 0, significa que hay latas. Entonces vamos a cantidad vendida, vamos a contabilizar que se está vendiendo una lata, es igual a cantidad vendida más 1. Vamos a descontar el stock es igual a stock menos 1. De esta manera descontamos una lata de la máquina y vamos a avisarle al usuario que agarre la lata en cuestión, ¿sí? Para eso me estoy dando cuenta que este método no va a ser void. En un ratito les explico qué significa void, porque el método tiene que informar algo. Así que vamos a declarar un string respuesta, y aquí decimos que a respuesta le asigno tome su lata, muchas gracias, else si hay stock hacemos la venta, y si no hay stock, respuesta es igual a lo siento, no hay latas disponibles, tome su dinero. Muy bien, y aquí como este método retorna un dato, return respuesta. Bien, y aquí va la explicación. ¿Cómo
comprar le tiene que decir al cliente, al usuario, tome la lata y gracias por su compra, o lo lamento, no tenemos lata. Este método tiene que informar algo y ese algo va a ser un string, un texto lo que informe, ¿sí? Por eso digo que comprar va a retornar un mensaje de tipo string. Luego lo que hago es declaro un string con el nombre que tenga ganas de ponerle, en este caso le puse ese nombre, y luego, bueno, como habíamos dicho, si el stock es mayor a 0, contabilizamos que se vendió una lata, descontamos una lata de stock y a la variable respuesta, que es esta, que está aquí, le asignó un dato. Si no, si este if no anduvo por la parte verdadera sino por la falsa, a la variable respuesta le asigno otro mensaje. No hago nada con la cantidad ni con el stock porque aquí no hay nada que hacer. Pero antes de terminar el método termina ahí, donde estoy señalando ahora, tengo que hacer un return. Return es lo que quiero retornar cuando se llame al método comprar. Quiero retornar respuesta. ¿Y qué es respuesta? Y bueno, respuesta va a ser esto o va a ser esto, ¿sí? Entonces, eso es un poco la lógica de este método, ¿sí? Cuando defino un método que retorna información, tengo que poner qué tipo de información retorna. Fíjense aquí, este método getStock retorna con return un dato. Entonces yo aquí tengo que poner el tipo de dato que está retornando, ¿sí? Por eso dice int, porque el stock es un dato de tipo int. Por eso va dicha información. Bueno, hasta aquí podríamos definir nuestra primitiva clase de máquina de vida, ¿sí? Entonces, la clase máquina de vida, el método constructor y después todos los métodos que consideremos necesarios. Por ahora estos dos. Lo que tenemos que hacer ahora es una clase que use a este molde, ¿sí? Entonces, probar máquina. Vamos a hacer una nueva clase. Aquí está. Y a este sí le tenemos que hacer el método main, porque este es lo que se va a ejecutar, ¿sí? Este es el archivo que se va a ejecutar. El otro archivo es un molde, no es un programa ejecutable, pero esta clase sí va a ser un programa ejecutable. Public static void main string args, abro llave y entonces va el código. Que me estoy equivocando, los corchetes van acá. Muy bien, entonces vamos a crear una máquina. Para crear un objeto es similar a cuando creábamos un escáner. Pongo el nombre de la clase máquina bebida y pongo máquina 1 es igual a new máquina bebida. Y aquí los dos datos que yo quería darle al constructor. Vamos a poner que arranque con 100 latas y que el precio sea 15 pesos con 50 centavos. No, ya no vale nada. Vamos a ponerle 45 pesos con 50 centavos. Y como es un dato float, un literal float, va a tener que ir con la F. Máquina de vida, new máquina bebida. ¿Qué es lo que no está bien aquí? Máquina de vida. Constructor, no, appending type. Ah, perdón, acá. Es un punto en lugar de una coma. Bueno, entonces
Con esto lo que estoy haciendo es instanciar con new instanciamos una clase, ¿sí? Sobre este identificador estoy instanciando la clase máquina de vida. Podríamos decir que Mac1 es un objeto de la clase máquina bebida. Técnicamente se denomina instanciar. Luego, si quiero mostrar el stock, puedo hacer un sout y digo el stock existente es dos puntos y a continuación digo Mac1 punto y digo que me muestre el stock. Entonces fíjense que a la máquina le llamo al método getStock y el método getStock está aquí. Era el método que me retornaba este dato. Como me va a estar retornando un dato, lo puedo poner ahí directamente en el print y que me muestre tal información. Así nomás ya podría estar funcionando. Vamos a hacer un Shift F6. ¿Qué pasó? Ya está, se me fue al otro escritorio. Hacemos entonces un Shift F6 y vamos a ver en la terminal. Ya corrió. Aquí está, el stock existente es 100. ¿Qué pasa si hacemos un vamos a hacer una compra? Entonces hagamos así. Declaramos una string y ahora digo que a t le asigno mac1.comprar. Luego hago un print de t, es decir, ejecuto el método comprar de Mac1 y este método comprar lo que va a hacer es retornarme un texto que dice que retire la lata o que dice no hay latas disponibles. Ese texto va a quedar guardado en la variable t. Luego digo system.out.print y ahí muestro lo que sucedió. Entonces fíjense que consulto el stock y hago una compra, ¿sí? Voy a probar con Shift F6. Vemos al terminar el stock existente es 100. Tome su lata, muchas gracias. Esto salió de aquí, de esto que hemos marcado aquí. Si yo hiciera ahora otra vez un stock, copio y pego. Si otra vez volviera a mostrar el stock, me tendría que decir que quedan 99 latas. Así que tiro un Shift F6. El stock existente es 100. Tome su lata, muchas gracias. El stock existente es 99. Bueno, como vemos, aquí vamos a corregir. Como vemos, está funcionando. Esto que estamos viendo acá es un funcionamiento trivial, muy simple, de el objeto elemental que tenemos hecho hasta ahora, ¿sí? Entonces, repasando esto, este archivo es el archivo que me gusta denominar archivo molde, ¿sí? Que modela el funcionamiento de una máquina de vida. Tiene estos atributos y tiene estos tres métodos. El primero es el método constructor. ¿Qué objetivo tiene el método constructor? Inicializar los datos del objeto cuando éste se ha creado. Por eso que los tres datos del objeto están siendo inicializados aquí. Método constructor se llama igual que la clase, mayúscula incluida. Y luego van todos los demás métodos que querramos que tenga la máquina para definir su funcionamiento. Por ahora hicimos el método que me informa el stock,
y el método que me permite hacer una compra de una lata. Luego de definir el molde, que aquí hemos visto, hacemos un segundo archivo que es un programa común y corriente, un programa, digamos, ejecutable. Por eso que tiene main, void main, donde inicia la ejecución del proyecto. Y bueno, lo que vemos acá es que instancia a la clase máquina de bebidas en Mac 1 y luego la utiliza, ¿sí? Consulta el stock, hace una compra, vuelve a consultar el stock y así. Obviamente este programa es muy trivial porque va a ser siempre esto que está haciendo, pero es un primer paso para ir entendiendo un poquito cómo se define un objeto, ¿sí? Un objeto entonces tiene datos, tiene métodos, el constructor y otros métodos más. Esto lo vamos a tener presente en todas las cosas que hagamos en Java. Siempre que instanciemos un objeto, vamos a ver que este probablemente tenga métodos asociados para utilizar el mismo. De hecho, ya lo hemos hecho cuando trabajamos con los proyectos que hemos hecho recientemente, ¿sí? Es decir, si vuelvo a primeros programas y vemos Scanner, vamos a verlo, a ver aquí. Cuando yo hago Scanner SC New, estoy creando el objeto Scanner. Estoy instanciando la clase Scanner sobre SC. Luego, cuando hago aquí sc.next, estoy usando el método next de la clase SC. ¿Sí? ¿Dónde está el archivo molde de Scanner? Bueno, aquí no lo tengo porque Scanner viene de fábrica con Java y no lo he abierto ahora el archivo ese, pero hay un archivo, una clase que se llama Scanner, donde están definidos los métodos de dicha clase. O si voy al primero ejercicio, cuando aquí yo fabrico el Scanner con new y luego uso sc.nextInt, bueno, estoy usando el método, esto se llama método, de este objeto, ¿sí? ¿Y quién escribió esto? Bueno, este viene por default en Java. Está el archivo scanner.java, pero no lo he abierto en este momento. Entonces, bueno, algunos objetos vendrán de fábrica, como ya hemos visto, como este, y otros objetos los podremos hacer nosotros, como este, que es nuestro objeto definido como nosotros nos ha parecido. Y un segundo archivito que permita probar el funcionamiento de este objeto. Hasta aquí esta primera parte. En breve ampliamos este ejemplo.